qué es un sistema MPPT y qué es un sistema PWM. ¿Qué diferencias hay entre paneles, entre un regulador de tipo PWM y uno MPPT? Bueno, el regulador MPPT lo que va a hacer es desacoplar la tensión del banco de baterías de la tensión de los paneles. En definitiva, lo que va a hacer es va a tratar de buscar el punto de máxima potencia, o sea que el producto V por I sea máximo, va a hacer trabajar a los paneles en una tensión y una corriente determinada. Acá tenemos unas curvas de lo que es la tensión y la corriente. Fíjense que la tensión, esta curva que está acá, esto es corriente y esto que está acá es tensión. A ver si... esta curva en rojo es la tensión y la corriente para la máxima irradiancia posible, que es de 1000 watts por metro cuadrado. Acá tenemos distintas irradiancias. 1000 watts por metro cuadrado, 800 watts por metro cuadrado, 600 watts por metro cuadrado. Y fíjense que para distintas irradiancias vamos a tener distintos conjuntos de curvas de corriente en función de la tensión y de potencia en función de la tensión, que es esta otra que se ve acá. Y también esto varía en función de la temperatura, que es esta curva que se ve acá abajo. Con lo cual el punto de máxima potencia, este punto se va a ir moviendo dependiendo de la irradiancia y dependiendo de la temperatura. Entonces no es un punto fijo, es un punto que va variando en función de la temperatura y la irradiancia. Con lo cual es medio difícil poder tener un regulador de tipo PWM que le pueda sacar el máximo jugo a los paneles. Aún así, es bastante importante. O sea, se usa mucho los PWM cuando tenemos una tensión de paneles muy parecida a la tensión del banco de baterías. Imaginemos que tenemos un panel de 160 watts que tiene una tensión en el orden de los 16 volt, 18 volt, y vamos a usar una única batería, o sea que va a trabajar en 14 volt más o menos. Ahí el sistema no tiene tanta pérdida porque no estamos tan alejados del punto de máxima potencia. Aún así tiene una pérdida importante, pero es algo bastante más costoso y generalmente tiene menos transformaciones energéticas. Básicamente lo que hace un regulador PWM es directamente acoplar los paneles al banco de batería. Entonces, si la tensión está muy justa con la tensión que se necesita, es más eficiente justo en ese punto. ¿Qué pasa? Como siempre se va variando el punto de trabajo, termina siendo que el MPPT siempre le termina ganando a un PWM.